Digamos que ustedes, bueno, ya seguramente en su parte de propedéutica, pues seguramente abarcaron este tema. Yo me voy a enfocar un poquito más hacia el área de ginecología, sin embargo, pues tienen que repasar esta parte para que de alguna manera se haga lo más clínico posible y llegar a algún diagnóstico de la forma más adecuada. Siempre les digo que, y a pesar de que eh, se han implementado y mejorado todos los estudios del gabinete, laboratorio, imagen, todo esto, digamos que siempre la clínica va a ser como parte fundamental pues, para poder sospechar de algún diagnóstico y poder solicitar algún estudio en específico. Y se los digo porque, digamos que muy frecuentemente, sobre todo en mi área, en el área de ginecología, a veces nos llegan pacientes con ultrasonidos, nos llegan pacientes con perfiles hormonales, y esto de perfiles hormonales entre comillas, porque muy frecuentemente a veces no los interpretamos de forma adecuada, ¿no? ¿O cuántas pacientes no les han llegado a ustedes, o bueno, a lo mejor, o les llegarán a ustedes más bien, o quien ya haya estado en algún servicio o rotando por el área de ginecología, ya llegan con ultrasonido y a lo mejor ni siquiera tienen alteraciones del ciclo menstrual, pero el hecho de que les hayan dicho tienes miomatosis, ya llegan preocupadas o alguna situación. O bien a esos pacientes que de repente pues llegan ya con Papa Nicolau, colposcopía, y entonces ya les dijeron que se les tienen que hacer un montón de procedimientos cuando en realidad a veces ni siquiera lo requieren, ¿no? Entonces, la importancia de esto es, digamos, hacer una sospecha diagnóstica, pues para poder nosotros apoyarnos de los estudios de laboratorio y gabinete y de alguna manera esto permitir que lleguemos a un diagnóstico pues de mayor certeza. Entonces, es importante que eh, nosotros pongamos atención en todos los datos que nos van a proporcionar las pacientes, ¿no? De alguna manera también algunos maestros me decían, ustedes tienen que interrogar hasta el nombre de la mascota, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que mencionar, ¿sale? Explorar a las pacientes de forma de lo más adecuada posible. Frecuentemente nos llegan pacientes por sangrado transvaginal y ni siquiera se les realizó un tacto como para saber de dónde viene ese sangrado. Se le hace una especuloscopía o se le explora incluso el abdomen, ¿no? Y eso yo frecuentemente también lo batallamos mucho con los médicos residentes, porque a veces con el afán de sacar la consulta, pues no exploramos a las pacientes, ¿no? Y eso, pues también no nos puede dar una orientación adecuada, ¿sale? Entonces, siempre que abordemos una paciente en el área, en cualquier área, y no solamente en el área de ginecología, sino en general, pues la ideal es que tengamos la historia completa, ¿no? La historia clínica completa. Ustedes ya seguramente, porque yo recuerdo que de alguna manera algunos de sus compañeros frecuentemente se acercaban ahí al hospital universitario, pues para pedirnos algunas historias clínicas para que ustedes pudieran elaborar de alguna manera alguna historia y pues hacer la escoleta, ¿no? Entonces es importante que lo sigan repasando, siempre hacerlo de forma secuencial, de forma que sigan siempre un orden para evitar que se pierdan o se salten algún dato de las pacientes. Entonces, acuérdense, bueno, pues esto ya lo saben, generalmente pues pedimos la fecha de identificación con todos los datos, ahora frecuentemente ya pedimos como un dato de identificación la fecha de nacimiento, que es algo que siempre tenemos que ponerlo en la historia de las pacientes, incluso en sus hojas de consultas subsecuentes es ideal, en las hojas de recetas médicas, en las hojas de indicaciones. Habitualmente es uno de los datos importantes para identificar a las pacientes, desde luego el nombre, la edad, fecha de nacimiento. Incluso pues en la primera visita pues hay que pedir datos generales como dirección, teléfono, ¿no? Toda esta cuestión que tenemos que completar con las pacientes, ¿sale? Entonces es importante tomar todos estos datos con cada una de las pacientes. En cuanto a los antecedentes heredofamiliares, esto es muy importante. A veces no le damos el seguimiento o la importancia a estos antecedentes cuando muy frecuentemente, por ejemplo, pacientes con antecedentes de cáncer de mama, cáncer cervicuterino, antecedentes de incluso endometriosis, ¿no? Todo esto de alguna manera nos puede orientar a que pueda haber alguna carga genética pues para alguna patología. Entonces es importante, ¿no? Ustedes ya saben, desde antecedentes
de diabetes, hipertensión, problemas de, anormalidades en cuanto a los lípidos, todo eso, problemas tiroideos, ¿no? Que en edad de ginecología vamos a ver que todo eso tiene mucho peso porque frecuentemente vemos pacientes con alteraciones del ciclo menstrual con problemas tiroideos y si no buscamos intencionadamente o interrogamos intencionadamente a las pacientes, pues a veces nos van esos detalles, ¿no? Problemas de antecedentes de prolactinas en los familiares, prolactina elevada, antecedentes de micro o macroadenomas a nivel del sistema nervioso central, que de alguna manera puede influir en las generaciones subsecuentes y puede condicionar problemas en cuanto a alteraciones del ciclo, problemas en cuanto al desarrollo de la pubertad, ¿no? E incluso, bueno, ya en casos ya más avanzados, problemas de infertilidad, que eso lo vamos a ir desglosando poco a poco cuando vayamos viendo esos temas. Por ejemplo, yo les digo, o sea, ¿qué tendría que ver? Y es una pregunta que se las dejo abierta a ver quién me pueda contestar. ¿Qué tendría que ver una paciente, digamos, con que les llega la consulta externa, ¿no? Y llega de primera ocasión y es una paciente joven que llega con su pareja, ¿no? Y les llega porque desean embarazo, ¿no? Esta paciente, a lo mejor ustedes al observarla la ven con sobrepeso, incluso con datos de obesidad, y de alguna manera, esta paciente dice que regla tiene menstruaciones de forma irregular, que a veces regla cada 15 días, a veces cada 60 días, pero el sangrado es muy importante, es muy abundante. Entonces llega porque se quiere embarazar la paciente. ¿Qué peso creen que pueda tener, por ejemplo, acá algún antecedente heredofamiliar en esta paciente? A quien quiera contestar. Bueno, doctor, como usted mencionaba que esta paciente es joven con sobrepeso, pues al tener como un índice de masa corporal alto puede provocar un riesgo de aborto espontáneo o que el bebé, bueno, tenga muerte fetal en el útero. Es muy común que haya abortos espontáneos muy recurrentes o que se provoque una diabetes gestacional. Diabetes gestacional, exacto, ¿no? Digamos que esos antecedentes, si por ejemplo, una paciente con sobrepeso, acuérdense que nuestra población mexicana somos de la población con más obesidad, ¿no? Además, somos de la población con más problemas de diabetes, ¿no? Que es de las patologías que más deberíamos de estudiar en nuestra población. Llámese la especialidad que se llame. Pero, por ejemplo, esta paciente en específico, digamos que el hecho de que ya llegue con sobrepeso o datos de obesidad y teniendo los antecedentes heredofamiliares de algún problema de diabetes, dislipidemia, hipertensión, pues desde luego va a influir en todo el desarrollo de esta paciente, incluso pensando en fertilidad. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el sobrepeso y qué tiene que ver la diabetes con problemas de infertilidad o alteraciones del ciclo menstrual? Pues tiene que ver muchísimo. Cuando veamos el tema de la ovulación, verán que hay datos, incluso no en pacientes diabéticas, en esas pacientes prediabéticas que les llamamos con resistencia a la insulina o intolerancia a los carbohidratos, pues estas pacientes de alguna manera vamos a ver que tienen alteraciones menstruales y tienen un patrón menstrual muy característico que pueden condicionar anovulación. Y desde luego, si nosotros tenemos el antecedente de problemas de diabetes, por ejemplo, y esta paciente llega con sobrepeso, pues hay que descartar que no tenga algún problema metabólico. ¿Sale? Sospechar que el problema metabólico no sea el causante o el condicionante, primero, de que se pueda embarazar o no la paciente. Segundo, como bien dice la doctora, el hecho de que si se embaraza tiene mayor riesgo de hacer estados hipertensivos, de hacer diabetes gestacional, o incluso no sabemos si es una diabetes pregestacional, ¿no? Cualquier situación, desde luego, acuérdense que todos los extremos en cuanto al peso pueden condicionar algún problema en el embarazo, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que irlo considerando. Por ejemplo, antecedente de mamás con preeclampsia está muy asociado a problemas de preeclampsia con las hijas, ¿no? Entonces, eso debemos de considerarlo también con nuestras pacientes. Problemas de dislipidemia, ¿no? Por ejemplo, acuérdense, ya lo veremos en su momento cuando veamos menopausia, climaterio y menopausia. Acuérdense que los estrógenos tienen un efecto
cardioprotector durante la vida reproductiva de las mujeres. Entonces, cuando llegan en esa etapa de la menopausia, pues nuestras pacientes empiezan a infartar, ¿no? Porque ya pierden digamos, ese efecto cardioprotector por parte de los estrógenos, y de alguna manera, cuando se tienen de por sí ya antecedentes familiares de alguna dislipidemia, y llegan a esta etapa de la menopausia y pierden esa cardioprotección por los estrógenos, pues es muy probable que, no necesariamente, pero es muy probable o hay mayor riesgo de que puedan hacer algún problema de cardíaco, ¿no? De algún infarto, alguna cuestión diferente que no se presente en las pacientes jóvenes. Entonces, ustedes van a observar que es raro, muy raro, que una paciente joven se infarte, ¿no? Pues porque tienen ese efecto cardioprotector, a reserva que de alguna manera pues tenga algún antecedente de alguna cirugía, que hayan hecho salpingofarectomía, alguna cuestión de etapas tempranas de vida. Entonces, consideren bien todos estos antecedentes heredofamiliares, porque de alguna manera nos pueden orientar. Antecedentes, por ejemplo, de alteraciones en cuanto a la presentación de la pubertad en hermanos, tíos, tías, pues de alguna manera también nos puede orientar a que pueda haber alguna cuestión que pueda generar problemas en cuanto al crecimiento, desarrollo y presentación de la pubertad. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo tenemos de considerar. Siempre en nuestros pacientes hay que considerar todos los antecedentes. ¿De acuerdo? Igual, dentro de los antecedentes personales no patológicos, pues tenemos que ver, pues, todos estos antecedentes que ya conocemos, pues, para que de alguna manera nos puedan orientar a qué se dedica la paciente, si fuma, si no fuma, si el grupo de sangre, ¿no? Hablando, por ejemplo, de fertilidad o de embarazo, pues si es RH son negativos o algún grupo especial que de alguna manera pueda complicar el embarazo, ¿no? El tipo, la labor a la que se dedican, también pensando, por ejemplo, en problemas de infertilidad. Hay pacientes que laboran en estados de estrés que a lo mejor de alguna manera puede condicionar que se bloquee todo este eje hipotálamo hipófisis ovario, y que de alguna manera pues esto no permita que haya ovulación o que caigan en problemas de amenorrea. Pacientes a lo mejor que, si nosotros interrogamos su ocupación, son deportistas de alto rendimiento, que también puede bloquear el sistema nervioso central y generar problemas de anovulación. Entonces es importante considerar todas las actividades de cada paciente, el estado civil, religión, y todas estas situaciones. Hablando de religión, a veces digamos que tienen algunas situaciones, por ejemplo, estas pacientes que pueden ser sometidas a procedimientos quirúrgicos, y nos han llegado pacientes que son, por ejemplo, y sin, digamos, generar alguna controversia, que nos han llegado con problemas que son testigos de Jehová, y que a veces requieren de transfusión sanguínea, no lo permiten, ¿no? Y esto genera cierta controversia, incluso legal, porque digamos que la ley dice una cosa, los pacientes nos piden otra cosa, y a veces es complejo, ¿no? Pero en específico, por ejemplo, si a mí me llega una paciente en un estado grave, en un estado de choque hipovolémico, digamos, que sea testigo de Jehová, y yo no le paso sangre, y se me muere, me pueden demandar por eso, ¿eh? Entonces hay que ver toda esta cuestión. Desafortunadamente ahora ya hay que ver toda esta parte de la medicina pensando en que nos puedan demandar. Esa medicina, desafortunadamente, buscando también en que si hay alguna complicación, nosotros tengamos los argumentos para justificar todas estas cuestiones. Entonces, hablando específicamente de este caso de la paciente, si fue una testigo de Jehová que requería sangre y se me muere, igual puede llegar un familiar que no es testigo de Jehová y nos puede demandar. Entonces, nosotros tenemos que actuar, y si es necesario, pues tomar las decisiones adecuadas, como por ejemplo en este caso aplicar sangre si es que lo requiere, ¿no? Porque la ley dice una cosa: si tú actúas por omisión, es decir, tienes el recurso y no aplicas el recurso para salvar la vida de una paciente, te pueden demandar y sin problema te meten al tambo, ¿sale? Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Por eso es importante tener todos estos antecedentes, pues para de alguna manera irnos preparando para cualquier complicación y cualquier situación ahora desafortunadamente legal, ¿no? Entonces hay que considerar todo esto. Entonces también los antecedentes personales no patológicos son importantes. Si va habiendo alguna duda, alguna pregunta, igual me alzan la mano o me avisan, y con todo gusto la vamos resolviendo, ¿vale? Dentro de los antecedentes personales patológicos, ya saben, hay que buscar antecedentes quirúrgicos, ¿no?
si hay, por ejemplo, estas pacientes que ya tuvieron cirugías a nivel de hueco pélvico, como cesáreas, como histerectomías, incluso legrados, todo eso nos va a orientar a ver o encontrar de forma intencionada alguna alteración. Por ejemplo, a ver, les llega una paciente joven, 22 años de edad, que a lo mejor les dice, oiga, doctor o doctor, ¿cuántas, quiero embarazarme? Yo ya tuve 2 embarazos y de los 2 embarazos tuve 2 abortos. Y en los 2 abortos me hicieron un legrado y un ameo. En el último fue ameo. Pero resulta, Doc, que a partir de la última fecha del legrado hasta ahorita, que ya lleva alrededor de un año, no he sangrado. Y tengo dolor cólico cada mes me duele como si fuera menstrual, pero no arreglo, doctor. ¿Qué estos antecedentes que les menciono de los legrados serían de importancia o no? Si no, ¿y por qué? Específicamente en esta patología. Es pregunta, ¿eh? Porque puede ser que no se le haya realizado correctamente el legrado en cuestión de que a lo mejor no se le retiró bien el producto, entonces quedaron restos y eso es lo que esté ocasionando pues ese dolor. Acuérdate, tiene un año, que fue el último procedimiento quirúrgico. ¿Tú crees que después de un año que hayan dejado restos, la paciente no haya presentado ninguna complicación? Hablando de restos ovulares o restos placentarios. ¿Crees que pudiera ser alguna condicionante bueno, digamos puede ser de dolor, pues, efectivamente, pero acuérdate que estoy diciendo que lleva un año sin reglar, ¿no? Y lleva dolor cíclico, dolor cíclico. Cada mes le llega el dolor cíclico. Puede ser, ¿no? Digamos que el hecho de que pueda quedar restos, pero cuando hay restos el comportamiento clínico es totalmente diferente, ¿eh? Puede haber sangrado intermitente y de hecho puede haber un sangrado fétido, ¿no? Porque ese resto es tejido que se necrosa, ese tejido y se puede infectar, pero el comportamiento es totalmente diferente. ¿Alguien más puede opinar? A ver, Andrea. Doctor, disculpe, yo no soy Andrea. ¿Puedo participar? Sí, claro, sí, está abierto esto para que participe. A lo mejor estoy mal, pero podría ser algún problema con el útero, porque si tiene dolor o con los ovarios, porque dice que tiene dolor cada mes, o Cada sea, mes, así es. que sí o sea, sí se forman sus capas para que menstrue, pero algo está impidiendo que baje ese sangrado, entonces podría ser un tabique uterino o algo así. Acuérdate que un antecedente que les estoy mencionando es que esta paciente ya se embarazó en 2 ocasiones, ¿eh? Pero en las 2 ocasiones, por la causa que ustedes gusten, perdió esos embarazos. Le hicieron un legrado y un ameo. Y efectivamente, digamos que para mí esos antecedentes, acuérdense que cualquier antecedente de cirugía a nivel de hueco pélvico, de cavidad uterina, específicamente en este caso el legrado y el ameo, pues de alguna manera se pudo haber hecho un legrado de forma muy exhaustiva o un ameu que haya lastimado las paredes del útero, de la cavidad uterina, y que esto haya formado sinequias, ¿no? Y que de alguna manera no permite que crezca de forma adecuada ese endometrio y que no haya una vía de salida adecuada para ese endometrio, ¿no? Y que entonces estas pacientes caigan en amenorrea, ¿no? Deja de arreglar por más de un año, pero que además tiene un dolor cíclico, dolor de mes con mes, como si fuera menstrual. Esta paciente, o sea, por lo que les menciono, y no es así, o sea, no es una regla, pero digamos que si ustedes orientan toda esta parte clínica, si esta paciente, como bien decía la doctora, está con dolor cíclico cada mes, quiere decir que probablemente sí está ovulando y que sí esté produciendo estrógenos, pero que los estrógenos que se producen, no hay un órgano efector adecuado pues para que se lleve a cabo todo este ciclo menstrual, ¿no? Y entonces de alguna manera caigan en amenorrea, pero sí
tenga ese endometrio, el poquito endometrio que pueda estar receptivo, esté estimulado por los estrógenos y condiciones de dolor cada mes, ¿no? Entonces es importante pues considerar los antecedentes quirúrgicos o aquellas pacientes que han sido sometidas a cesáreas, por ejemplo, y que ya les llega embarazada, ¿no? Hablando ya en obstetricia, ¿no? Esas pacientes que les llegan, que ya tuvieron un legrado, 2 cesáreas, ¿no? Y les llega ya embarazada con 18 semanas de embarazo, pero además llega y les dice, oiga, doctor, fíjese que llevo 2 ocasiones que presenté sangrado, es un sangrado negruzco, pero además el sangrado no me condiciona dolor, nada más es sangrado y es poquito intermitente. Ustedes la exploran, ven, ponen espejo vaginal y al hacer la especuloscopía, el cervix está cerrado, pero efectivamente ven que viene un sangrado de cavidad uterina, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué sospecharían en esa paciente que tiene sangrado intermitente y sin dolor, con antecedente de un legrado y 2 cesáreas previas? ¿Se podría tratar de una amenaza de aborto? Esa es una. ¿Cuáles son los 3 diagnósticos diferenciales del sangrado de la primera mitad del embarazo? Puede ser todo lo que implica el síndrome de aborto. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más? ¿Podría ser por problemas en la placenta, doctor? Eso podría hacernos sospechar efectivamente, aunque ese no es un diagnóstico diferencial de los sangrados de la primera mitad del embarazo. De ya nos llega una paciente con un embarazo avanzado, estamos hablando de 18 semanas. Pero efectivamente, estos antecedentes quirúrgicos que les menciono son antecedentes quirúrgicos de importancia para una inserción anómala de placenta, una inserción baja de placenta. Desde luego, el diagnóstico definitivo lo tenemos que hacer alrededor de la semana 28 del embarazo. Pero ya nos puede hacer sospechar de una inserción baja en esta paciente por un sangrado intermitente, sin dolor, sin actividad uterina. ¿Sale? ¿Cuáles son los antecedentes de importancia? Pues el antecedente quirúrgico, ¿no? Las 2 cesáreas, un legrado. Y a lo mejor, si ustedes le dan seguimiento a esta paciente en la semana 28 del embarazo, pueda presentar, desde reporte de ultrasonido se observa, inserción inserción baja de placenta con bordes marginales, ¿no? Pero además, esta paciente, por los antecedentes quirúrgicos, cuando hay una inserción anómala de placenta asociado a antecedentes quirúrgicos como cesáreas, 1 o 2 cesáreas o antecedentes como el legrado, pues puede incrementar el riesgo de un acretismo placentario. Y todo eso lo tenemos que considerar. Por eso es importante que ustedes interroguen bien a las pacientes, ¿no? Porque no es lo mismo una paciente que ya tiene, que es el primer embarazo, que lleva un control de peso adecuado, que les va a consulta cada mes, y aparentemente sin complicaciones, con una paciente que les llega hasta la semana 18, aparentemente sin un control prenatal, pero que además ya les reportan una placenta de inserción baja, y con los antecedentes quirúrgicos de la cesárea, pues eso nos puede hacer sospechar altamente de que esta paciente muy probablemente además haga acretismo placentario, ¿no? Y el riesgo de hemorragia al momento de la resolución del embarazo, pues va a ser muy alto, ¿no? Entonces, todo eso hay que considerarlo, ¿vale? Entonces, digamos que ya me llega a mí una paciente con una inserción baja de placenta, con antecedente de 2 cesáreas o más, y antecedente de un legrado, bueno, el riesgo de un acretismo placentario con esos antecedentes es hasta de un 75% de que hagan acretismo placentario, ¿no? Entonces, prácticamente es un hecho de que van a hacer acretismos, y estos pacientes, desde luego, tenemos que entrar a un procedimiento quirúrgico pensando en que se nos va a complicar y pensando en hacer la histerectomía obstétrica, ¿no? Y todas estas cirugías actuales de control de hemorragia en el momento de la resolución. Entonces, es importante que consideremos estas cuestiones, ¿no? Entonces, desde luego, pues si hay antecedentes de transfusiones, ¿no? Pensando a lo mejor en alguna situación de complicaciones previas al momento de que ustedes la interrogan por primera ocasión, si hay antecedentes traumáticos, si hay antecedentes, digamos, por ejemplo, de hipo o hipertiroidismo, antecedentes de diabetes, ¿no? Antecedentes, o que estos pacientes sean pacientes diabéticos. No es lo mismo encontrar una paciente diabética, por ejemplo, esa paciente que nos llega obesa, con obesidad, e incluso obesidad mórbida,
y que nos llega a los 70, a los 60 años de edad y que todavía les diga, oiga, doctor, sigo reglando con 60 años de edad. ¿Eso es normal o no? Más o menos a qué edad se presenta la menopausia en nuestra población mexicana. Les pregunta. Fernando. ¿A los 50? Más o menos a los 50, entre 48 y 52 años de edad. La menopausia como tal, que es el cese total de la menstruación con cese de la función ovárica, es alrededor de los 48 o 50, 48 52 años de edad. El periodo de transición, o este periodo de climaterio de transición a la menopausia, más o menos inicia a los 42 años de edad. Es muy largo, ese periodo en el que ya empieza a decrecer la actividad ovárica es muy largo. Pero como tal, la menopausia está en los 40, es decir, el cese de la menstruación, 48, 52 años de edad. Pero es decir, si les llega una paciente así, con obesidad mórbida, con antecedente de que es diabética, de mal control, ¿no? Y que además les lleva con sangrado postmenopáusico, ¿ustedes qué pensarían en esa paciente? ¿Cuál es el riesgo de esa paciente? Si lleva mal control metabólico, con obesidad y sangrado postmenopáusico y antecedente de ser diabética de 10 años de evolución de mal control, ¿qué podrían pensar en esa paciente? ¿Sí? Pero digamos que es como para que ustedes vayan pensando en esas cuestiones. Acuérdense, bueno, ahí lo vamos a ir platicando cuando veamos el tema de la ovulación, pero acuérdense que la paciente diabética, la paciente resistente a la insulina, la paciente con obesidad, tiene alteraciones del ciclo menstrual porque hay datos sugestivos de hiperinsulinemia. Y la hiperinsulinemia da alteraciones a nivel ovárico que pueden dar datos de hiperestrogenismo. Acuérdense que ya lo vamos a platicar también, el ciclo menstrual tiene dos fases, ¿no? Una fase proliferativa y una fase secretora. La fase proliferativa es la fase en la cual crece el endometrio, se prepara para un embarazo, y la fase secretora ya es una vez que se da la ovulación, se produce progesterona y se da esa fase secretora que es prácticamente ya el endometrio está dispuesto para la anidación, para el embarazo como tal. En la paciente anovuladora crónica, para que se lleve a cabo la producción, por ejemplo, en el ciclo menstrual, para que se lleve a cabo la producción de progesterona, en esta segunda fase del ciclo es necesario que exista ovulación. Si no hay ovulación, no se produce progesterona. Y acuérdense que la progesterona en el ciclo menstrual tiene dos funciones. Una, si hay ovulación y hay embarazo, la progesterona es la que se va a encargar de sostener el embarazo. Si hay ovulación y no hay embarazo, la progesterona se va a contraponer al efecto de los estrógenos y entonces va a venir el sangrado menstrual, ¿no? Entonces, en la paciente anovuladora crónica, ¿qué es lo que no se produce? Con lo que ya les mencioné. Ya lo vamos a platicar, pero para que vayan pensando que esto es lo importante, ¿eh? Y van a ver que hay un chorro de cosas que de repente no nos imaginamos y que es algo tan sencillo. Acuérdense, les estoy diciendo que para que se produzca progesterona requiere de ovulación. Si no hay ovulación, pues no se va a producir progesterona. Y esta paciente obesa, diabética, con mal control o mal apego a su tratamiento médico, pues puede ser que si no está ovulando, pues no se produce progesterona. Y si les menciono que la progesterona se contrapone al efecto de los estrógenos, esta paciente muy probablemente puede estar haciendo datos de hiperestrogenismo y esté estimulando el endometrio de forma constante, porque no ovula, porque sí se producen estrógenos, pero además no hay contraposición por parte de la progesterona. Y esta paciente que está estimulándose el endometrio por estrógeno, pues resulta que al final esa falta de contraposición por progesterona porque no hay ovulación puede ser un factor de riesgo para patología endometrial, ¿no? Hablemos de hiperplasias o en casos más severos hasta cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, por eso todas estas cuestiones son muy, muy importantes que las consideremos. Esa paciente, por ejemplo, hipotiroidea,
ya también platicaremos en el eje hipotálamo hipófisis ovario, bloquea el sistema nervioso, bueno, bloquea la liberación pulsátil de GnRH, y entonces también pueden caer en anovulación, y frecuentemente pacientes hipertiroideas pues nos llegan por problemas de infertilidad, problemas de alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, abusados con todos estos antecedentes, es importante el hecho, por ejemplo, de traumatismos, ¿no? Que cualquier tipo de traumatismos es importante considerarlo, que sean diabéticos, cualquier patología crónico-degenerativa, pues es importante considerarla en estos pacientes. Los pacientes con artritis reumatoide, lupus, pensando en problemas de fertilidad, pues también es importante que estemos considerando pacientes con artritis reumatoide en etapas tardías de la menopausia y con tratamiento ya prolongado por parte de esteroides, pues también puede considerar ser factor de riesgo para osteoporosis. Todo hay que irlo considerando. Entonces, ya vamos a pasar a la parte de los antecedentes gineco-obstétricos, ¿sale? Es importante que siempre interroguemos esta parte de los antecedentes, ¿sale? ¿Cuándo se presenta la menarca? ¿Cuándo se presenta la telarca? ¿Y cuándo se presenta la pubarca? A ver, rápidamente, ¿quién me puede contestar en qué secuencia cronológica se dan la presentación de la pubertad en la paciente pues, joven, ¿no? ¿Cómo se presenta? ¿Qué se presenta primero? ¿La telarca, la pubarca, la menarca, el crecimiento acelerado? ¿Cómo es? ¿Con qué secuencia se da esa presentación de la pubertad? ¿Qué se da primero en la paciente cuando se presenta la pubertad? Es primero la telarca, después la pubarca y después la menarca. Al final la menarca, exactamente. Y antes de eso, acuérdense que antes de la presentación clínica de la pubertad, un dato clínico que sugiere que ya se está presentando la pubertad es el crecimiento acelerado, ¿no? Acuérdense que en nuestras mujercitas siempre estamos nosotros yo recuerdo, y acuérdense ustedes, que son más jóvenes que yo, cuando estamos en la primaria, pues las niñas de quinto, sexto año de repente pues dan el estirón, ¿no? Y de repente pues se empiezan a desarrollar y las vemos diferentes que a los niños todos flaquitos, ñenguitos así, y las niñas pues ya empiezan a tener esas caracteres de una mujer ya mucho más grande que los niños, ¿no? Y siempre la mujer pues, se presenta más rápido la presentación de la pubertad. Entonces, digamos que el primer dato clínico de la pubertad es el crecimiento acelerado. Después se da la telarca, ¿no? Que es el crecimiento de las mamas. Después la pubarca. Y finalmente ya lo que nos marca el final de la pubertad es la menarca, el sangrado menstrual, ¿sale? Y prácticamente una vez que se da el sangrado es cuando ya se da el cese del crecimiento del hueso. Entonces, acuérdense que, por ejemplo, si nos llega una paciente con alteraciones en cuanto a la presentación de la pubertad, y si ya se presenta la menstruación, pues es muy probable que ya no vayan a crecer estos pacientes. Entonces, o crecen, pero ya muy poquito, en un periodo de un año máximo, pero sí, la menarca es lo que marca la presentación de la pubertad, ¿no? El fin de la pubertad en nuestras mujeres. Es importante que también consideremos los ciclos menstruales. Yo les voy a dar esta clasificación o esta forma de valorar la menstruación, el ciclo menstrual. Me parece que es una forma muy práctica. Esto lo maneja el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Sin embargo, ahí están varios colegios. Está el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, está la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, y desde luego pues siempre hay ciertas variaciones, pero desde mi punto de vista, y siempre les voy a hablar de esta terminología cuando hablemos de alteraciones del ciclo menstrual. Entonces es importante, si es pregunta de examen, los ciclos menstruales siempre los vamos a valorar en cuanto a la frecuencia, duración y cantidad, ¿sale? La frecuencia, lo más regular, cada cuánto se presentan los ciclos menstruales en nuestras mujeres. Alrededor en promedio se presentan alrededor de cada 28 días. Esa es la gran mayoría. Sin embargo, hay un porcentaje también alto que puede caer fuera de este rango, ¿no? Entonces es 28 días más 7 días o menos 7 días, ¿no? Es decir, pueden reglar cada 21 días
o cada 35 días, cada 35 días, y esto es normal. Si reglan cada 40, a veces cada 50 días, se llama opsomenorrea. Cuando reglan cada 19 días, cada 15 días, se llama proyomenorrea, ¿sale? La duración se refiere a oligo y poli. Oligo, normalmente los días de duración de una menstruación van de 2 a 7 días, ¿sale? Cuando tarda más de 7 días la menstruación, se llama polimenorrea, ¿sale? Y cuando dura menos de esos 2 días que les menciono, es decir, un día o es menos del día y es escaso, hablamos de oligoovulación, digo oligomenstruación, oligomenorrea, perdón, ¿sale? Y polimenorrea cuando dura más de 7 días. En cuanto a la cantidad, hablamos de hipermenorrea e hipomenorrea. Hipomenorrea, pues cuando hablamos que una menstruación menstrual, una cantidad de menstruación normal va alrededor de 40 hasta 70, 75 mililitros por día, ¿sale? Y aquí pues es importante interrogar bien esta parte porque a veces hay pacientes que nos dicen, es que mi menstruación es normal y a veces les digo, oye, ¿cuánto es tu menstruación menstrual? No, pues como 10 toallas y son toallas nocturnas el segundo día de mi menstruación. No es tan normal, ¿eh? Eso ya nos habla de alguna cantidad importante de sangrado, entonces eso tenemos que irlo considerando. ¿Sale? Entonces, a ver, ahí va un ejemplo. Si les digo que tiene una paciente con alteraciones de tipo opso, poli, hipermenorrea, ¿qué me traduce estas alteraciones? Opso, poli, hipermenorrea. Es una paciente que, ¿cómo está el sangrado? Puede provocar una anemia, ¿no, doctor? Sí, pero digamos que cuando yo les digo yo en mi nota médica, en mi historia clínica les pongo paciente con alteraciones del ciclo menstrual de tipo opso, poli, hipermenorrea. ¿A qué me refiero con eso? Está diciendo que la frecuencia es de más de 35 días, está durando más, el ciclo está durando más de 7 días. Ajá. Y la cantidad es mayor a 75 mililitros. Es decir, ahí les va otro ejemplo. Lo contrario, es decir, les llega una paciente que a consulta por alteraciones del ciclo menstrual y les dice, oiga, doctor o doctora, estoy reglando, pues cada mes, llevo 5 meses que mi menstruación dura medio día y es un manchadito, solamente mancho, es una o dos gotitas que te mancho la toallita. Es más, utilizo panty protectores, así me dicen las pacientes, utilizo panty protectores. Y de ahí ya no vuelvo a menstruar hasta 2 o 3 meses. Y pues nada más es el manchadito. ¿Qué denominación le pondrían a eso? Fíjense, es un día de sangrado, escaso, y cada 3 meses o cada 4 meses. Sería proyo, oligo e hipo, ¿no? E hipomenorrea, exactamente, ¿sale? Entonces, para que ustedes tengan a consideración esta terminología para hablar de la ciclicidad de la menstruación, ¿sale? Es importante porque de alguna manera eso nos va a orientar, bueno, ya me están diciendo, opsomenorrea, bueno, ya sé que los ciclos son muy largos entre ciclo y ciclo, o proyomenorrea, a lo mejor está arreglando cada 10 días, cada 15 días, ¿no? Ya también tendremos que poner en esta ciclicidad cuántos días dura, cada cuánto y todo esto, y describirlo de esta manera con esta terminología, ¿sale? Espero que quede clara esta parte para que no haya algún inconveniente, sobre todo cuando platiquemos o yo les presente algún caso con estos datos clínicos, ¿de acuerdo? Siempre, pues, el término correcto de hablar, habitualmente hablamos de dismenorrea, que sería, eso habla de dificultad en la menstruación, pero dismenorrea o algo menorrea nos referimos al dolor durante el ciclo menstrual. Eso también es un dato importante a considerar porque de alguna manera eso nos va a permitir lo que ya comentábamos en el ejemplo pasado, ¿no? Esa paciente que me refiere a un dolor cíclico, cada mes, pero no regla, bueno, me puede orientar hacia alguna cuestión, hacia algún problema. Esta paciente que también tiene ese dolor cíclico, pero que además está asociada al dolor, no se puede embarazar, bueno, me puede orientar hacia otro estado patológico como endometriosis, ¿no? O esa paciente que tiene dolor
independiente de la menstruación, o más bien se incrementa o exacerba la menstruación, pues bueno, hay que buscar las causas del dolor durante la menstruación. Esto es importante porque de alguna manera también nos puede orientar hacia el problema por el cual acuden con nosotros. En el inicio de vida sexual también es importante, ¿no? Ahora nuestras mujercitas están iniciando una vida sexual a edades mucho más tempranas, y esto de alguna manera pues también las expone a más factores de riesgo, sobre todo de infecciones de transmisión sexual, problemas de alteraciones a nivel del cervical. Acuérdense que el cervix, ya lo hablaremos también en su momento cuando hablemos de detección oportuna de cáncer cervicuterino. El cervix fisiológicamente en etapas, durante esta etapa de la pubertad, pues es totalmente diferente a una paciente que ya pasó esta etapa de la pubertad y por acción hormonal el comportamiento del cuellito uterino es totalmente diferente. Entonces, en una paciente joven, ¿no? De 14, 12 años, que inicia en vida sexual a etapas muy tempranas, pueden presentar eversiones glandulares, y esto si las expone a infecciones como virus de papiloma humano, bueno, pues estas pacientes por eso son factor de riesgo para lesiones a nivel cervical, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que considerar el inicio de vida sexual. Ahora, yo siempre les digo, y ojalá no lo tomen a mal, pero siempre que llegue una paciente a su consultorio, a la consulta, en donde ustedes gusten, y pregunten inicio de vida sexual y lo nieguen, no lo crean, ¿sale? Es muy frecuente, y ustedes tienen que interrogarlo de acuerdo y pensarlo o dudar el inicio de vida sexual de acuerdo a las condiciones de cada paciente. Pero sí nos ha llegado pacientes, les pongo este ejemplo, porque son pacientes que se nos dejan a morir si no sospechamos alguna cuestión. Nos han llegado pacientes, jovencitas, 12, 14 años de edad, que niegan inicio de vida sexual activa, pero que además llegan con un dolor importante a nivel abdominal, ¿no? Con datos de choque, con datos de irritación peritoneal, ¿no? Pero que además ellas niegan y perjuran que no han iniciado vida sexual, ¿no? Y ustedes clínicamente observan que hay líquido libre en el abdomen, hay mucho dolor, incluso hay un sangrado intermitente intermenstrual. Ellas te refieren que su ciclo menstrual no fue muy parecido a los que han sido normalmente. Y si ustedes creen que no ha iniciado vida sexual, pues no sospechamos embarazo, ¿sale? Y con estos datos clínicos, ¿qué podríamos sospechar? Y una paciente a lo mejor de 14 años de edad que les niega inicio de vida sexual, pero con estos datos clínicos que les estoy dando, ¿qué podrían pensar? ¿Embarazo ectópico? ¿Embarazo ectópico? Un embarazo ectópico, ¿sale? Y nos han llegado pacientes, desafortunadamente, hay pacientes que están 2, 24 horas, 48 horas en un servicio de urgencias por dolor abdominal, y la paciente niega inicio de vida sexual y a nadie se le ocurre pedirle una pruebita de embarazo. Y resulta que la paciente estaba embarazada y fue un embarazo ectópico porque además, como tuvo vida sexual, se tomó su píldora del día después, y resulta que pues le echaban la culpa a las alteraciones del ciclo de la píldora del día después, ¿no? Y resulta que la paciente estaba embarazada y que además fue un embarazo ectópico roto, y que cuando ustedes se las mandan al servicio de gineco, pues resulta que ya llega chocada, ya llega complicada, y pues hay que entrar de urgencia a un procedimiento quirúrgico. Entonces, siempre no crean del todo lo que les dicen los pacientes. Ustedes integren su interrogatorio de acuerdo a las condiciones clínicas de cada paciente, ¿sale? Desde luego, esta parte de las parejas sexuales es importante considerarlo, número de parejas sexuales. Desde luego, esto, entre mayor número de parejas sexuales, pues mayor posibilidad hay de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Alguna paciente, y yo lo recuerdo mucho porque al momento de interrogar le decía, oiga, número de parejas sexuales, y la paciente que me contesta, así tal cual, doctor, ¿quiere el número exacto o las parejas que dejaron huella en mi corazón? Ah, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso considérenlo y siempre multiplicarlo por el factor 3, ¿no? Hablando de que pues una sola pareja, pues puede considerarse que esto se vuelve así como una ramita, ¿no? Que va incrementando y tenemos que multiplicarlo por un factor 3
Pues porque siempre que se inicia vida sexual, pues puede que la pareja haya tenido ya más parejas sexuales, ¿no? Y entonces esto considerar. Y desde luego infecciones de transmisión sexual, sobre todo aquellas, y ya hablaremos también de ese tema específicamente, si hay antecedentes o no, si hay antecedentes de alguna infección, sobre todo que sean curables, no curables, ¿no? Y desde luego hablando actualmente de todas estas cuestiones del virus del papiloma humano. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, chavos? Bueno, me parece que no. O están dormidos, o le entendieron a todo, o no entendieron nada. ¿Cuál de todas? Sí se Bueno, entendió. chavos, vamos a dejar aquí la clase, porque ahorita pues tengo que salir al hospital universitario. Cualquier duda, cualquier situación que se genere en estos de aquí al viernes, me la hacen saber. Y si no, continuamos la clase el día viernes, ¿sale? Todavía vamos a ver algo de exploración, vamos a hablar de pues, algunos antecedentes todavía y que hay que ir considerando para estos pacientes, ¿sale? Cuídense mucho, nos vemos el viernes, por favor. Buen día.